De estos cuatro archivos de un código Red Flag Tree, que viene siendo un árbol eh, rojo-negro en Java, en el que primero explicaremos el nodo, que pues este nodo es un, un nodo genérico, lo que significa que puede almacenar cualquier tipo de dato siempre que sea comparable. Tenemos nuestras constantes de color, donde los árboles rojo-negro funcionan asignando un color a cada nodo. En este caso, rojo es true y negro es false. Tenemos los atributos del nodo, donde cada nodo tiene el dato que guarda, su hijo izquierdo, su hijo derecho, una referencia al padre y su color. Tiene su constructor, donde cuando se crea un nuevo nodo por defecto inicia en color rojo. Esto es una regla de los árboles rojo-negro y permite mantener el equilibrio después de insertar. Entonces, lo siguiente sería esto de aquí. Tenemos en la clase árbol rojo-negro, o en inglés Red Black Tree, que es la que administra toda la estructura. Aquí se realiza la inserción, eliminación y las rotaciones necesarias para conservar el equilibrio. Aquí tenemos dos variables sencillas, como viene siendo la de panel, que esta viene eh, del panel RBT, que es otro archivo que tenemos que es para crear el panel, y la raíz. Aquí tenemos un actualizar vista, que es un método que llamamos simplemente para que se actualice la UI o sea, la ventana después de insertar. Ahora aquí, en la inserción. Este insert lo que hace es que cuando insertamos un dato, primero se agrega como en un árbol binario normal y luego entran las reglas del árbol rojo-negro para corregir cualquier violación o, bueno, sí, cualquier violación a la regla de los árboles rojo-negro. En estas reglas entran que todo nodo es rojo o negro. La raíz siempre es negra. Los nodos rojos no pueden tener hijos rojos. Y todo camino desde la raíz a una hoja nula tiene el mismo número de nodos negros. Ahora, ¿qué pasa después de que insertamos? Después de insertar normalmente se rompe la regla de nodo rojo con padre rojo. Así que el árbol ejecuta una serie de correcciones que incluyen rotar a la derecha, rotar a la izquierda y recoloración. Entonces, estas rotaciones cambian la estructura del árbol pero mantienen el orden de los datos. Aquí tenemos nuestros métodos de arreglar el insert, que arreglar insert lo que hace es las correcciones a las correcciones de un árbol normal a un árbol red black, que lo que aquí en la regla de insert tenemos que cuando insertamos un valor en un árbol rojo negro el proceso comienza exactamente igual que pues un árbol normal, pero luego se crea las, no se crean, se buscan las reglas. eh, y tenemos aquí los tres casos principales. En estos tres casos principales tenemos que el caso del tío rojo, el del padre rojo y el tío negro, y el de padre rojo y tío negro pero en posición alineada. Aquí en el caso de el tío del nodo rojo, si un nodo tiene
papá rojo y además el tío también es rojo, entonces no hace falta rotar, simplemente recoloreamos. Se vuelven negros el papá y el tío, el abuelo se vuelve rojo y seguimos probando desde el abuelo. En el caso 2, el padre es rojo, el tío es negro y el nodo está en posición incómoda, por así decirle. Es decir, aquí hacemos, aquí lo que vamos a hacer es una rotación para poner al nodo en una posición correcta antes de la rotación final. Y luego en el último caso, lo que hacemos es una última rotación para que el árbol quede balanceado y las reglas que quedaron establecidas se cumplan. Al final de la inserción, eh, al final de la inserción, la raíz se fuerza a color negro porque esa es una regla obligatoria. El árbol queda equilibrado y respetando todas sus propiedades. Entonces, eso sería más o menos todo. Aquí tenemos nuestros métodos que son para rotar a la izquierda, rotar a la derecha, nuestro método para buscar y básicamente es un poquito de todo. Aquí tenemos nuestro eliminar también. Justo aquí tenemos en la regla delete que corrige propiedades red black tras eliminar de forma normal un, un nodo, porque digamos que este nodo lo que hace es eliminar de forma normal como en un BST y se arregla ese BST eh, con casos eh, casos parecidos a los que vimos antes. Por ejemplo, si eliminamos un nodo negro, eh, se hace la corrección y digamos, si, si en el ejemplo que tenemos en, en nuestro archivo PDF eh, eliminamos, digamos, el 10, el 5 que tenemos a la izquierda es el que tomaría el color rojo. Ese sería un ejemplo. Entonces, así es más o menos como funciona esto. Luego, lo que tenemos en el método, bueno, no en el método, en la clase de RBT panel, esto aquí tenemos nuestro árbol, nuestra fuente y nuestro paint component. Este panel lo creé para dibujar el árbol de forma un poquito más dinámica y que se reacomode correctamente tras inserciones y eliminaciones. Entonces, nuestro paint component lo que hace es llama a un, bueno, es llamado por Swing, por eso el graphics y demás. Eh, y solamente se llama cuando se ocupa repintar. Obtiene la raíz, eh, obtiene la raíz, aquí lo tiene. Y si la raíz es igual a null, retorna. Si no, pues calcula el ancho y calcula la altura. Y con el tree weight se calcula el ancho real del árbol para distribuirlo correctamente. Y con el startx mat.max lo que se hace es un centrado. Este centrado
o ajustado llama a dibujar nodo, y luego esto tenemos que es llamado por nuestro método getTreeWidth, que calcula el ancho real del árbol. Lo que hace es eh, que aquí tenemos que 60 es nuestra separación mínima, y agarra la distancia entre el izquierdo y el derecho a partir del padre. Entonces tenemos que el izquierdo y el derecho tienen que ser más de 60, o sea, se suman al 60 para que la distancia mínima sea 60. Entonces aquí dibujamos nuestro nodo, así como lo tenemos en el código que nos proporcionó el profesor, que lo que hace el dibujar nodo es calcula la distancia bueno, el width del left y del derecho utilizando el método getTreeWidth, que aquí lo podemos ver. Y también lo que hace es dibujar la línea. Esto lo agregué, que es que dibuje la línea desde el padre hasta los hijos. Y esto lo que hace es llamarlo de forma recursiva. También dibuja el círculo del nodo. Aquí lo tenemos, el círculo del nodo con color, nodo.color, y el texto centrado. Tenemos aquí que como ventaja, como getTreeWidth depende de la estructura actual del árbol, las rotaciones y eliminaciones se reflejan en nuevos cálculos en el próximo repaint. Por eso el árbol se reordena visualmente. Luego tenemos nuestro main, por último, que su propósito pues es de almacenar la interfaz gráfica y tener un punto de entrada. Es decir, aquí lo que tenemos es un JFrame en ventana que se ajusta automáticamente a un tamaño base de 1200 por 800, obviamente limitado a la pantalla, ya sea que sea una menor, se va a ajustar. Crea el árbol y el panel, y aquí conecta árbol.setPanel con un flow layout que contiene un JLabel a partir de valor. También tenemos el text field, que el text field viene un text field txt valor, que esto lo que hace es tener un campo centrado y con tamaño grande. Los botones para insertar y para eliminar, que a la su vez llaman a sus respectivos métodos. También añade la barra del border layout, eh, con, con orientación hacia el norte y un panel centrado, a la vez de que pues es la ventana visible, y inserta los diferentes árbol.insert, árbol.delete, que llaman a actualizar vista, que hace el panel.repaint. Esto forzando que el paint component que vimos antes eh, recalcule y dibuje la estructura utilizando el getTreeWidth, reacomodando la, la forma virtual, la forma visual de manera automática. em, y pues ya con esto eh, podemos correr nuestro programa, que es lo que haremos a continuación. Aquí tenemos nuestra pantalla
En la pantalla tenemos el text field que nos permite ingresar el valor, que a continuación lo agregaremos en el orden en el que viene el archivo. El archivo que vendría siendo este de aquí, nos dice que insertemos 10, 20, 30, 15, 25, 5 y 1. Aquí primero empezaremos de izquierda a derecha, primero con el 10. 10, aquí lo tenemos. El 20, el 30, el 15, el 25, el 5 y el 1. Aquí, como podemos ver, se fueron acomodando para que estuvieran de forma equilibrada. Em, También podemos ver que aquí, si eliminamos por ejemplo el 10, que vendría siendo un nodo rojo, eh, se queda el 5 aquí. Y si lo volvemos a insertar, eh, podemos ver cómo funciona esto de manera correcta. Se agrega a la derecha del 5. También podemos eliminar aquí, en este caso, el 30, vamos a quitar. Y se cambia el color, se reposiciona también. Vamos a quitar el 20 y se cambia la estructura del árbol. Y básicamente sería eso. Entonces también hicimos la tabla donde aquí tenemos las operaciones, las acciones clave, las rotaciones, las veces que se recoloreó, el estado en que de la raíz y pues una pequeña observación. Aquí tenemos que al insertar 10 nuestra raíz es negra y nuestra raíz sería 10. Insertamos 20, sigue siendo 10, no tenemos ninguna clase de problema. Insertamos el 30 y aquí nuestra acción clave es que el rojo se encontró con un caso 3 y tuvimos una rotación hacia la izquierda en 10, que pudimos ver este comportamiento en nuestro código. Si me permite, aquí lo vamos a correr una vez más para ver esa interacción que vendría siendo el 10, 20 y el 30. Aquí, como podemos ver, la rotación hacia la izquierda por parte del 10, que es lo que señalamos en esta parte, y tuvimos dos recoloreados, que también es lo que vimos, y el estado de la raíz fue el 20. Aquí tenemos una observación que se balanceó, que es lo que miramos en el programa. Insertamos el 15 y no tenemos rotaciones. Recoloreamos 3, en este caso podemos ver que es cierto, se recolorean y nuestra raíz sigue siendo 20. Aquí al insertar 25 todo se agrega de forma normal. Luego al insertar el 5 también igual todo forma normal. Al insertar el 1 tenemos un caso de 3 recoloreos, que también los podemos ver. Aquí estamos contando como recoloreo el nuevo nodo también, puesto que cuando insertamos eh, el nuevo nodo también nos lo detecta para ver si de qué color va a ser nuestro nodo. Y básicamente eso es. También tenemos aquí que todo nodo es rojo negro, que lo cumplimos. La raíz siempre es negra, eso también se cumple. Y que los nodos rojos no pueden tener hijos rojos, también lo cumplimos. Que aquí pusimos como observación que se corrige con fix up. Todo camino desde la raíz a hojas nil, que
un null en nuestro código, pero también aquí decimos que contiene la misma cantidad de nudos negros, es decir, el fixup de delete asegura esta propiedad. También las hojas nulas eh, las encontramos en este programa, es decir, que la implementación las modera con null tratando como black. También el balanceo del árbol, el árbol se mantiene aproximadamente balanceado cumpliendo la propiedad de altura o logaritmo de n. Altura final son 3 niveles sin contar el nulo y la máxima diferenciación entre sus árboles es de un nivel. Rotaciones, solo una rotación real durante toda la secuencia, que es cuando insertamos el 30 y el 10 roto a la izquierda. Y también pusimos una observación que es típico esto, no suelen tener tantas rotaciones, sino que suelen recolorearse más que nada los árboles red-black, y que tenemos que como inserción en un promedio normal, eliminación por un poquito lo mismo con un fix-up ocasional. La interfaz gráfica recalcula el layout dinámico, lo que no afecta la complejidad del árbol, es decir, sobre en overall, en general tenemos un código bastante consistente y muy útil. Además, eh, este código lo que tiene es que tiene dos ventajas que tengo que mencionar y dos desventajas de los tipos red black tree. Entonces, las dos ventajas serían que siempre mantienen un balance cercano al óptimo. O sea, siempre intentan balancearse para buscar lo mejor. Esto quiere decir que las búsquedas, inserciones, eliminaciones son rápidas y eficientes. Eh, Gracias a la regla de color y las rotaciones nunca se equilibran demasiado. También otra ventaja es que en comparación con los ABL hacen menos rotaciones, son más rápidos para modificar su estructura y son ideales para estructuras muy dinámicas. Ojo, los ABL son más estrictos y los Red Flags son más prácticos cuando hay muchos cambios. Y las desventajas serían que no están tan estrictamente balanceados como los ABL. Tienen una altura ligeramente mayor, búsquedas puras pueden ser un poco menos eficientes. Son buenos para todos, pero no son los que más rápido buscan. La implementación también es una desventaja, puesto que es un tanto compleja. Implementarlos a mano es difícil debido a muchos casos especiales: rotaciones, cambios de colores, manejos de nodos nulos. Es uno de los árboles más usados en librerías de programación, pero escribirlo desde cero es muy complicado también. Estas serían ventajas y desventajas de los eh, códigos Red Flag, y eso sería la explicación de este código y las ventajas, desventajas, un poquito de la tabla. Me hubiera gustado explicar un poco más, pero la verdad es que este, este, este código es bastante extenso. Como miramos, es un tanto difícil eh, hacerlo desde cero, que es una de las desventajas propias. Pero básicamente tenemos que es un código, un patrón de árbol muy, muy bueno, muy constante, muy flexible. Es bastante utilizado
pero es difícil de hacer, requiere bastante trabajo, no siempre tiene los mejores balanceos